Terminar una serie que ha sido de gran edificación para todos. Estamos hablando de finalizar este año comprendiendo lo que significa la santificación. Y durante estos 3 domingos hemos tenido 3 enseñanzas acerca de qué es la santificación y cómo funciona. Y diría que este es uno de los sermones más prácticos que seguramente van a escuchar en mucho tiempo. Así que agárrese bien de la silla, tome buena nota, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender esto como algo que Dios está hablando a su vida y que esto pueda ser realmente aplicado. Un predicador decía que al final de terminar sus oraciones por las enseñanzas bíblicas, los sermones, él decía: el que tiene oídos que oiga. Y esto es una afirmación de parte también de las enseñanzas bíblicas acerca de que cuando la palabra de Dios es predicada, hay unas personas que tienen oídos y esas personas van a oír y esas personas van a aplicar. Así que vamos a ir al texto de Efesios para pensar en esto. Vamos a tener hoy 2 textos para cubrir un poco de lo que Pablo ha estado enseñando en el texto de Efesios. Vamos a estar en Efesios a partir del versículo 15. Versículo 15, Efesios 1, versículo 15 al 22. Después de leerlo vamos a orar por nuestros propios corazones y espero que este tiempo de exponer acerca de la santificación sea útil para nuestra propia santificación. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 15 dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. Mencionándonos en mis oraciones, pido al Señor de nuestro Señor Jesucristo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta es la palabra de Dios. Y qué bueno que podamos orar, porque este último sermón acerca de la santificación nos santifique y que sea una herramienta para nuestro avanzar en este peregrinaje de ser más como Jesús. Señor, te rogamos en esta mañana, acompáñanos con tu Espíritu, que podamos estar concentrados en ver cómo tu obra está siendo eficaz, cómo ese proceso en el que nos apartas para tus propósitos en nuestra identidad, en nuestra vida práctica, se madura. Cómo podamos avanzar, Señor, hacia la imagen de ese hombre perfecto que fue Cristo. Señor, y mientras sabemos que en esta tierra no vamos a alcanzar totalmente esa plenitud, Señor, que podamos entender que la obra de santificación hoy apunta a el ánimo, a la exhortación de que si bien no seremos perfeccionados aquí, es nuestra tarea y nuestra diligencia entregarnos en cooperar en esa obra que el Espíritu Santo ha hecho para apartar a un pueblo para tu gloria, Señor. Necesitamos urgentemente que nos ayudes a ser diligentes y que dispongas hoy nuestros corazones para que la semilla de tu palabra sea viva, sea eficaz, que dé fruto. Yo te ruego, Señor, que la obra de santificación en tu iglesia se lleve a cabo con diligencia. Sabemos que de tu parte tenemos asegurada la obra, pero que de nuestra parte, Señor, haya entrega y cooperación
con lo que tú ya hiciste, Señor, con esa obra que ya completaste en Cristo. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar aquí. Te rogamos que nos enseñes. Te necesitamos, Señor, más que nunca en la obra de santificación. Señor, somos incompetentes, incapaces. Desde ya te pedimos perdón por no cooperar en esa obra, pero te rogamos, Señor, ayúdanos a avanzar fielmente, con gozo, con el gozo de saber que tú estás eligiendo un pueblo para tu gloria, que le amas, que has dado gracia, que has dado tu Espíritu. Señor, ¿cómo no nos darás también todas las cosas en el proceso de santificación? Bendecimos este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que tiene oídos que oiga lo que dice la palabra del Señor. Cuando Alejandro Magno se dispuso a la gran tarea de conquistar el mundo, me encanta esta escena, me parece llamativa. El discípulo de Aristóteles era Alejandro Magno, ¿sí? El padre de Alejandro Magno era Filipo II, emperador y rey de Macedonia. Y en ese momento, cuando entrenan a un hijo como el hijo de Felipe II, Alejandro Magno, lo entregan en todas las capacidades que pudieron, intelectuales, pero también de guerra. Esa era la mezcla de la cultura en ese entonces. La persona fuerte era la persona fuerte mentalmente, con el intelecto y la capacidad de procesar y ver desde los pensadores y filósofos más importantes de la época del mundo, fuerza mental, fuerza filosófica, pero también fuerza física y en guerra. Entonces, esto era Alejandro Magno. Pero cuando él crece, él empieza a pensar, bueno, ¿qué más voy a conquistar? Si ya mi papá es el rey. Y algunos historiadores dicen que Aristóteles le mostró el mundo y le dijo, tienes el mundo entero. Y cuando Alejandro Magno se dispuso a la gran tarea de conquistar el mundo, eso fue uno de sus objetivos al salir a conquistar más allá de Macedonia, antes de dejar Macedonia, repartió entre sus amigos y capitanes todo lo que tenía. Uno de sus amigos le reprendió por ser tan generoso y no reservar nada para sí mismo. Y Alejandro respondió, he reservado mucho para mí mismo porque estoy lleno de esperanza de ser el monarca del mundo entero, lo cual espero lograr por medio de la ayuda de mis capitanes y mis nobles. Alejandro estaba feliz de comenzar sin nada, poseyendo solamente la esperanza de que sería el monarca de todo el mundo. Un comentarista dice, oh cristiano, ¿qué sería de una esperanza como esa comparada a nuestro cristianismo? Dispuesto a abandonarlo todo, entendiendo que todo está en Cristo. Y cuánto nosotros deberíamos entregar con tal de la esperanza que tenemos en Cristo. Qué bendición es tener a Cristo en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Qué bendición saber que el comandante en jefe de todo el ejército de Dios, el Espíritu Santo, está en nuestra parte. Y cuánto sería bendecido nuestro caminar cristiano si entregáramos todo de sí, todo de nosotros para el proceso de santificación. Y lo que vamos a aprender el día de hoy para finalizar en esta serie de enseñanzas acerca de la santificación, para recordar la santificación no es más que el proceso de gracia mediante el Espíritu Santo, en el cual Dios aparta a un pueblo para su gloria y deposita su Espíritu para que ese Espíritu le conforme a esas personas a la imagen de Cristo. En resumidas cuentas, la santificación es como un pueblo pecador cambia de su vida pecadora a parecerse más a Jesús. Y ese proceso de santificación hemos aprendido que en primera instancia empieza por la mente, en el espíritu, la mente espiritual. En la primera enseñanza aprendimos que el primer proceso de santificación es entender que Dios aparta a un pueblo para sí. Y si yo he puesto mi confianza en Él, entonces yo soy ese pueblo. Hasta ahí no he hecho nada con mis obras. Es un entendimiento de lo que Dios ya hizo para apartar. Y así comienza la obra de santificación frente a nuestra tentación y frente a nuestra propia vida. Vamos a ver confrontado lo que hacemos con el entendimiento y la verdad de que he sido apartado para los propósitos de Dios y para su gloria.
Y si comenzamos con un buen primer paso en nuestro intelecto y nuestra mente espiritual, una mente bien nutrida por lo que Dios ha hecho para su gloria, entonces vamos a comenzar bien en nuestro proceso de santificación diario. Después entendimos que es posible ser un buen cristiano, como un buen título en el sermón pasado, acerca de que es posible llevar a cabo el proceso de santificación, es posible ser un buen cristiano, porque en resumidas cuentas no es un proceso nuestro. Lo que vimos la vez pasada es que el Señor selló como si fuera un rey a su pueblo con el anillo de la garantía de su obra a través del Espíritu Santo. Entonces, primero, es una noticia: el Señor ha apartado un pueblo para sí. Es posible vivir el proceso de santificación porque no se trata de ti, sino del Espíritu Santo y el sello del Señor de comprar un pueblo en el que Él mismo va a encargarse de cultivar esa santificación. ¿Qué es la santificación? Parecerse a Jesús. Dios mismo se va a encargar, es su obra. Y hoy vamos a ver la parte más práctica, y es la parte que nos corresponde a nosotros. No es posible dejar claro cuál es el porcentaje que le corresponde a tu actuar, a tus decisiones. Pero sí sabemos que por parte de la revelación de Dios, Dios desea que nosotros seamos parte de ese proceso. Y aunque no sabemos cuánto es el porcentaje en el proceso de santificación de tu actuar, sabemos que es muy poco. Y que aún tu actuar estará impulsado por lo que Dios hace para que tú estés en ese proceso de santificación. En nuestra experiencia es como si nos demandara todo y como si estuviéramos exhaustos, pero en realidad es Dios detrás de todo ese proceso. Y durante este tiempo vamos a ver dos puntos que nos van a recordar la santificación. El título de este sermón es La santificación y los medios de gracia. Los medios de gracia es una forma en la que los reformadores acuñaron una verdad acerca de cómo Dios, así como si fuera el dispensador de un agua, como el grifo de un agua, Dios usa algunos instrumentos para abrir el grifo de su gracia. Y Dios está deseoso de derramar gracia sobre su pueblo, pero Él mismo, por la santificación que significa, ha decidido que hayan unos medios por los cuales esa gracia puede tener llegada a su pueblo, al corazón y al espíritu de su pueblo, y por lo tanto la santificación puede avanzar de una manera más libre y progresiva. Así que sabemos desde el principio que no es obra nuestra, quiero dejar eso claro, pero también sabemos por la palabra de Dios que Dios ha dejado unos medios de gracia por los cuales esa obra de santificación puede tener mucho más flujo. El pueblo que Dios ha adquirido es un pueblo que Dios se va a encargar, pero siempre la manera en la que Dios va a santificar a su pueblo, siempre esa manera va a ser la misma. Hay diferentes formas en las que Dios procesa a su pueblo, pero los medios de gracia siempre van a ser los mismos. Así que hoy vamos a hablar de la importancia de la santificación y cuáles son esos medios en los cuales la santificación se lleva a cabo. Strong, un buen teólogo, también dice que la santificación se distingue de la regeneración como se distingue del crecimiento del nacimiento, o como se distingue el fortalecimiento de una santa disposición de lo que es la participación en ella. No es lo mismo una persona que ha nacido a una persona que está creciendo. Es posible que una persona nazca pero que nunca crezca. Es posible que una persona nazca y tenga todo lo suficiente para crecer saludablemente, o es posible que una persona nazca y que no tenga lo suficiente para crecer. Y eso va a tener diferentes afecciones. Por eso algunos de los estudios más crueles acerca de las mejores notas, aunque muchos digan que no y critiquen esto, las mejores notas de los IFEX y de los exámenes están en los estratos altos. Sin decir que en los estratos bajos no hay gente muy inteligente con iguales capacidades y que también han salido prodigios de los estratos más bajos. Pero ¿por qué las mejores notas están en los estratos más altos? Porque son personas que tienen más capacidades y han tenido muchas más herramientas para poder crecer en esto. Y si bien vamos a tener algo de ruido atrás,
y este tema es tan importante, enfóquese en cooperar con escuchar la palabra de Dios. Y eso va a ser parte del proceso de santificación hoy también. 2 puntos vamos a ver hoy. Hay 2 puntos para definir esto desde el texto que vamos a ver. Primero, la revelación es un medio para la santificación. La revelación es un medio para la santificación. El otro punto es la membresía activa en la iglesia es el lugar para tu santificación. Y eso es lo que expone Pablo. Y si hay algo que quiero que te lleves hoy, como lo único que me gustaría que recuerdes, es que la santificación será en tu vida. La santificación será en tu vida por el conocimiento de Cristo a través de su palabra y la membresía activa en la iglesia. La santificación, o sea, tú te vas a parecer más a Cristo en la medida que tú le conozcas a través de su palabra y en la membresía activa en su iglesia. Es la única manera en la que Pablo nos enseña y su palabra nos enseña que las personas pueden crecer a la imagen de Cristo. Fuera de eso no hay nada más. Y eso lo vamos a ver hoy. Y nuestra decisión hoy va a ser o someternos a esa verdad y disfrutar de cómo nuestro proceso de santificación evoluciona, o rebelarnos ante esa verdad y continuar por nuestro camino buscando otros medios de gracia que no están establecidos. Por lo tanto, el fruto de eso va a ser o no una obra de santificación, o tal vez esa obra no ha comenzado, o tal vez vas a tener que caminar en el desierto durante mucho tiempo. Como no es nuestro proceso, no es lo que queremos que ustedes vivan como iglesia, hemos preparado esta serie para que usted hoy diligentemente, con la ayuda del Espíritu Santo, con el entendimiento de que Dios le ha apartado, usted sea un pueblo que coopera con esa obra de santificación. El primer punto para hoy es: la revelación es tu medio para la santificación. La revelación es tu medio para la santificación. El versículo 15 al 17 nos expone acerca de esto. El versículo 15 dice: por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Para entender un poco acerca de esto, tenemos que ver un poco acerca de algunos atributos que tiene el Señor Jesús. El profeta Isaías, en Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías estaba profetizando acerca de algunos atributos que tendría el Mesías. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que no cesa de dar gracias a Dios por ellos, y está pidiendo que en el Señor Jesucristo ellos puedan tener espíritu de sabiduría y revelación, es porque Pablo tiene la certeza de que esas personas tienen a Cristo. Entonces es como una perfecta continuidad de la certeza de que la santificación es posible porque Jesús está en la vida de esa persona, porque el Espíritu está, y por lo tanto los atributos de Cristo son que sobre Él reposará esa sabiduría y ese conocimiento. Entonces Pablo lo único que está haciendo es orando por lo que ya va a suceder en todos aquellos que han sido apartados para Él. La santificación será por el conocimiento de Cristo en su palabra y la membresía activa de la iglesia. ¿Y cómo es posible esto del conocimiento? Y este primer punto acerca de que el conocimiento y sobre todo la revelación es el medio para la santificación. Mire lo que dice el versículo 18. Este deseo que vemos en el apóstol Pablo desde el versículo 15 es dar gracias porque ha visto fe en ellos. No es suficiente solo con la fe. Pablo tiene un propósito con esta enseñanza. Él celebra que hay fe y celebra que hay amor, alguna de las características de los nuevos nacidos. Personas que confían realmente en Jesús como su Señor, pero también personas que en su actuar se evidencia el amor por otros creyentes. No es un amor como el del mundo, no es un amor
por las personas que son afines a mí. Aún en la iglesia se da este fenómeno, ¿no? Entonces yo vengo de un comportamiento en el mundo en donde yo busco las personas que son afines a mí, sentirme bien, y en la iglesia trato de hacer lo mismo. No, el apóstol Pablo podía ver que aún en las diferencias de ellos había amor por todos los santos. Era una evidencia de que ellos habían nacido de nuevo. Y el versículo 16 dice que no cesa de dar gracias por ellos y los menciona en sus oraciones. Y ahí es donde el versículo 17 nos deja claro que no es suficiente solamente con creer en Jesús. No es suficiente con celebrar que ellos hayan nacido de nuevo. Así que, hermano y hermana, yo te digo hoy, no es suficiente. Así como veíamos en una de las frases de la predicación pasada, si tú has creído que creer en Jesús se trata de la salvación de tu alma del infierno, estás teniendo una perspectiva demasiado limitada de lo que significa seguir a Jesús. Porque la santificación quiere llevarnos a la imagen de Cristo para que nuestra vida en todo lo que hace pueda vivir para la gloria de Dios. Así que Pablo celebra lo que ha pasado en ellos, celebra su fe en Jesús como su Señor, pero también empieza a orar por ellos y empieza a orar por algo especial. Versículo 17 dice: pido que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Así que el primer paso activo en nuestro proceso, en lo que necesitamos entender, es que necesitamos rogar al Señor, necesitamos pedirle que por favor nos revele más acerca de Cristo. Una buena cooperación, y vamos a ver que uno de los medios de gracia es la oración. Pero ¿qué tal si nuestras oraciones solamente están puestas en las cosas que nosotros necesitamos materialmente, en nuestras tribulaciones, que seguramente son buenos objetivos de la oración? Pues seguramente esos motivos y peticiones de oración no están siendo tan coherentes en ese proceso de santificación. ¿Qué necesitamos rogarle al Señor? ¿Qué necesitas orar al Señor como parte de un corazón que está cooperando con esa obra de santificación? Señor, revélame más acerca de lo que significa Cristo, más acerca de su obra, más acerca de lo que yo tengo que entender de lo que Él ha hecho por mí. Revélame. O sea que Pablo empieza este proceso diciendo que no es por esas personas a las cuales Él ha predicado, Él ha enseñado, no es por esas personas, ni tampoco es por su predicación. Él ora porque sabe que solamente la santificación depende del Señor, solamente depende del Señor. Y empieza después el versículo 18 en algunas cosas que describen qué significa esto de experimentar más conocimiento acerca de Cristo. ¿Qué es eso de la revelación? Entonces, primer punto de ese subpunto acerca de que la revelación es tu medio para la santificación. ¿Cómo es esto de que la revelación es tu medio para la santificación? ¿Cómo se materializa en la práctica esto de que Pablo oraba para que nosotros conociéramos más a Cristo? El versículo 18 dice que el apóstol Pablo describía cuál es la oración que él tenía por ese pueblo. Eran un pueblo que seguramente llevaban algunos años, algunos comentaristas dicen que al menos eran 7 años después de su conversión. Pablo veía esas personas caminando con Cristo. Pablo veía que esas personas habían confiado en Él. Pablo veía cómo se amaban. Pablo había dedicado tal vez gran parte de su misión a trabajar por esa iglesia en Éfeso. Pero ¿cuál era la oración de Pablo? Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y lo que Pablo está orando aquí es algo muy especial. Y es que Pablo no está orando solamente por cosas espirituales. Lo que me encanta de la oración de Pablo es que Pablo está exponiendo lo que él ha comprendido que es el motor del caminar en la santificación. Que nosotros podamos comprender que la meta no solamente es ser una buena persona. La meta de la santificación no solamente es abandonar el pecado.
La meta de la santificación no solamente es no ir al infierno. La meta de la santificación, según lo que está orando Pablo, es la dimensión de la esperanza en la que han sido llamados aquellos que han sido apartados por Dios. Que ellos puedan experimentar de forma revelacional cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Lo que está tratando de expresar Pablo aquí es la hipérbole, la dimensión, la hermosura y la grandeza que hay cuando Dios llama a un pueblo para su gloria. Eso solamente Dios lo puede revelar. Y necesitamos urgentemente enfocarnos en que si nosotros no tenemos una dimensión grande del llamamiento, nosotros no vamos a querer ir en ese proceso de santificación. En pocas palabras, lo que Pablo está tratando de orar aquí es que hay algo que el ser humano perdió cuando el pecado empezó a gobernar su corazón, y es la capacidad de asombrarse por ser el pueblo de Dios. En esta época vemos la economía de la atención, de la atención. Y las redes sociales solamente se enfocan en cuántos segundos pasas en cada foto. Y caemos en la trampa de poner nuestra atención en lo asombroso, en lo terrenal, lo material. Y eso sí que pasa en diciembre, cuando vemos que un mundo dice que está en crisis, pero si vamos en este momento a los centros comerciales, no le cabe nadie. Y todo el mundo está comprando. ¿Por qué pasa eso? Las personas están poniendo su mirada en algo lindo. Hay luces, hay ropa nueva, hay nuevas experiencias. Todo eso es asombroso. Y será más asombroso cuando no haya un corazón asombrado por la grandeza y la esperanza de su llamamiento en Cristo. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Quiero que veamos un poco del asombro de Pablo para que podamos comprender. En Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13. Filipenses. La palabra de Dios nos recuerda un corazón, cómo se ve un corazón asombrado. Filipenses 3, hay unas páginas adelante, si quieren pueden. 3:13 es el centro, vamos a verlo desde el versículo 7, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, o sea, piensen en lo que para ustedes es asombroso. Miren cómo funciona el proceso de santificación. El proceso de santificación no comienza con las cosas buenas que hagas. El proceso de santificación comienza en tu corazón, en tus afectos, en tu mente, en tus deseos. Miren lo que había pasado con Pablo. Versículo 7, capítulo 3 de Filipenses, Pablo nos está exponiendo un corazón cautivado por la dimensión del llamamiento en Cristo. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dos cosas aquí: ganar a Cristo. Esa expresión de ganar a Cristo no es que Él hiciera algo para tenerlo, sino la expresión de ganar a Cristo es como si fuera suyo. Es como el deseo que tienes del siguiente iPhone, o del siguiente carro, o del siguiente título, o de la persona amada, o de esa cifra en tu cuenta. Ese deseo Pablo lo había cambiado por lo deseable que era tener al Rey de Reyes como su Dios. Lo que proviene de un corazón que ha entendido que no hay nada más hermoso y que satisfaga su alma que aquel que lo creó como fuente única de amor, paz, estabilidad, satisfacción y plenitud. Cristo mismo era el deseo del corazón de Pablo, ganarle a Él, que Él sea mío, que esté cerca, que Él sea mi compañero, mi Señor, mi amigo, mi amor más deseable. Y el fruto de eso, ser hallado en Él. ¿Qué significa ser hallado en Él? Lo que soy, mi identidad, mi felicidad, mi gozo, mi futuro, mi belleza, mi estabilidad.
lo que la gente dice. Lo único que importa es lo que Dios dice. Yo soy hallado en Él, soy su hijo, soy su pueblo, soy amado, soy aceptado. Estás pleno, estás seguro, tienes todo lo que necesitas en Cristo. Y dice Pablo, el versículo 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, y la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Era su fe, no era su religiosidad. Y por eso Pablo, la famosa frase en el versículo 3: hermanos, yo mismo no considero haber alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? ¿De qué está hablando Pablo cuando habla en Efesios de que hay un premio del supremo llamamiento? ¿Qué está hablando en Efesios Pablo cuando habla de que él está orando por los creyentes para que puedan comprender la dimensión del llamamiento, de ser hallados en Él, encontrar todas las bendiciones, la riqueza que hay en Cristo? Mis hermanos, es como un tesoro, eso no puede ser revelado sino es por Dios mismo. Entonces Pablo está orando por eso. Segunda de Corintios 4:6 nos lo recuerda: pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces lo que está orando Pablo es que él está hablando por los deseos de la gente. Está orando por las personas que han nacido de nuevo, pero que tal vez puedan seguir luchando con sus deseos. Pablo está predicando a tu corazón hoy. El Señor está predicando a tu corazón y está recordándote que la santificación comienza en lo que amas. ¿Qué amas? ¿En qué buscas aceptación? ¿Qué es lo que más provee para ti estabilidad? ¿Y qué es lo que más atesoras? Y por eso Pablo ora y está rogando por la gente en Éfeso, para que los ojos de su corazón, miren la ilustración que hace Pablo, o sea, la capacidad que Dios ha puesto en nosotros de desear, no mire otra cosa más, que el resplandor les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Solamente que Dios mismo a través de su Espíritu ilumine los ojos de nuestros deseos para que nosotros no deseemos otra cosa más que Cristo y lo que Él provee. Es lo que está orando Pablo. Y lo que debe ser tu oración y lo que debe ser nuestra oración: Señor, que yo te desee a ti. Así como dice 2 Corintios 4:6, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y tenemos pistas entonces para la santificación. Dios ilumina los ojos de tus deseos, pero lo hace a la faz de Cristo. Cristo es la lumbrera que puede disipar las tinieblas de tus deseos mal enfocados. Ahí es donde comienzan las idolatrías. Cuando ponemos nuestra confianza en la estabilidad económica, nuestra confianza en los amores, nuestra confianza en la comodidad, nuestra confianza en el placer, nuestros ojos de nuestro corazón, lo que estamos viendo con nuestros deseos, es la esperanza que nos producen esas cosas, la plenitud pasajera, ciegos. Por eso una de las formas en las que la palabra de Dios describe a las personas muertas espiritualmente son personas que no pueden ver a Cristo, y eso lo está graficando aquí Pablo. Colosenses 2:2 dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor y alcancen las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que Pablo está introduciendo un medio de gracia, que es el medio de gracia más importante, y es el medio de gracia de conocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de su palabra,
Pero Pablo quiere dejar claro que no es solamente una actividad como un ejercicio, ir al gimnasio, ejercitar, leer la Biblia. No, es un proceso revelacional en donde yo deseo que Dios ilumine mis deseos. Dios no puede estar fuera de esa ecuación. Yo no puedo por mis propias fuerzas ir a la palabra de Dios creyendo que solamente ese hábito va a cambiar mi vida. Yo tengo que estar convencido de que Dios está usando su palabra para mostrar a Cristo y su faz y resplandecer en las tinieblas de mis deseos. Entonces, como una conclusión, necesitamos una comprensión. Hay una promesa para el que comprende la obra de Cristo a través de su palabra. Y es que empieza a ver las riquezas que hay en Él. Entonces, si pudiéramos ver una aplicación de la oración de Pablo para la obra de la santificación, es un proceso en donde nosotros empezamos a orar: Señor, muéstrame a Cristo. Un proceso en donde tú te detienes en tu agenda para tener espacio al principio de tus días, en las horas libres, en donde hay menos redes sociales, en donde hay menos deseos, y entonces empiezan a darte cuenta que estás volcándote con tus deseos a cultivar anhelos que no te están llevando a Cristo. Entonces, en la hora de santificación tú empiezas a saber: yo soy apartado para Dios, y por lo tanto lo que me va a hacer avanzar en esto es meditar en la faz de Cristo, y eso lo voy a hacer a través de su palabra. Entonces voy a tener que renunciar a las series, voy a tener que renunciar a las redes sociales, voy a tener que renunciar a dormir más, voy a tener que renunciar a la pornografía, voy a tener que renunciar aún a mi familia y mis amigos. Y con esto no quiero decir, óiganme, que no quiero decir esto, quiero que tengan mucho cuidado. Yo anhelo cómo las familias pueden estar unidas así no sean creyentes, y ustedes deben enfocarse en este tiempo en cultivar las relaciones familiares, porque eso predica a Cristo. Pero cuando las relaciones familiares ocupan todos tus espacios libres, hay un problema, porque estás reemplazando a Dios. Y las relaciones familiares son importantes y están en la segunda prioridad de los órdenes bíblicos: Dios, tu ministerio familiar, de la par la iglesia, que también es tu familia, y el resto tu trabajo y todas las demás cosas. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es primero, porque Él es Dios. Y nosotros necesitamos ser diligentes en ver una agenda en donde podamos decir: Dios es primero, y estoy cultivando mucho más mi tiempo con Él, mi conocer a Cristo a través de su palabra, que la entrega hacia otras personas y que mis otras actividades de ocio. Y eso tiene que ser una realidad en nuestra santificación. Si eso no sucede, no hay manera de que nuestro corazón desee otra cosa que no sea lo pecaminoso, porque estamos entregándonos a eso. Estamos entregándonos. Aún pueden ser cosas buenas. Por ejemplo, tú puedes ser adicto a las relaciones. ¿Qué pasa con una persona que es adicta a las relaciones? Todos sus tiempos libres los dedica a estar con otras personas, y está haciendo cosas buenas. Tal vez no está yendo a fumar marihuana o a robar gente. Tal vez lo único que está haciendo es crecer en las relaciones. Pero si lo único que hace con sus tiempos libres es crecer en relaciones y no creer en su relación con Dios, entonces eso quiere decir que esa persona está satisfaciendo todo su anhelo de relacionarse con las personas terrenales, y hay un problema con eso, que eso va a traer esclavitud y decepción, porque la única relación que realmente va a nutrir mi alma es mi relación con el Dios fuente de amor infinito, el Dios perfecto, el Dios que guía mi vida. Y por más cristianos y por más buenos amigos y por más familiares que sean esas personas son igual de pecadores que usted y que yo, y nosotros somos creados por un Dios el cual nos hizo dependientes de una relación con Él. Él es nuestra única dependencia, no las personas, no dependencia de otras personas, no dependencia de las redes sociales, no dependencia. Entonces nosotros necesitamos evaluar qué tanto estamos cooperando. Entonces, si sabemos que la obra de ser gozosos y felices en Cristo está por el conocimiento revelacional de Cristo, y el conocimiento de Cristo está en su palabra, entonces yo tengo que urgentemente dejar de hacer tantas cosas y empezar a dedicar más tiempo para decirle a Dios: muéstrame a Cristo, Señor. Estoy
estoy sediento de relaciones, estoy sediento de pornografía, estoy sediento de dinero, estoy sediento de materialismo, de belleza. Mi corazón lo único que hace es palpitar por seguridad por eso. Yo te necesito, Señor, debe ser tu oración de ruego y de rodillas, porque lo único que quieres es correr hacia esas cosas, porque esas cosas te han vendido un falso cielo. Necesitas arrepentirte y decir: yo necesito ya crecer y ser una persona madura en mi proceso de santificación, y empezar a rogar: Señor, muéstrame a Cristo. Y voy a abrir tu palabra como si fuera la lumbrera que me muestra a Cristo, para que abras los ojos de mi corazón y yo pueda ver la esperanza de mi llamamiento. Como decía Pablo, todo lo demás es basura. ¿Por qué decía eso? ¿Estaba loco? No, era realidad para Pablo. Es una verdad tangible para él, que no hay cosa sobre la tierra que se compare con las riquezas que hay en Cristo. No hay nada más que decir, mis hermanos, no hay nada más que decir, no hay una manera de explicarlo, no hay una manera de compararlo, porque Cristo es incomparable, solamente lo puede experimentar. La obra de santificación es una experiencia rendida delante de la cruz y la tumba vacía, conociendo la gracia y la riqueza que hay en Cristo. Así que tienes que recordar que la renovación, la revelación es tu medio para la santificación. Comprender la esperanza del llamamiento que has recibido en Cristo. Y miren lo que dice el versículo 19, la otra petición, la otra razón por la cual nosotros deberíamos de cooperar con esta santificación. Dice el versículo 19: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que nos llena todo en todo. La razón por la cual Dios derramó tanto poder, lo que dicen estos versos, es que una de las razones por las cuales nosotros necesitamos cooperar con la obra de santificación es porque hay un poder inigualable en la obra de Cristo, en la vida de aquellos que Dios ha elegido para su gloria. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? ¿Qué es lo que Pablo quiere escribir aquí? ¿Y qué es lo que Dios quiso transmitir a través de su palabra para su iglesia y para ti hoy? Tú necesitas experimentar la dimensión, la extraordinaria grandeza. Dos palabras, hipérboles para Pablo. Pablo no sabe cómo llenar su boca para que las personas puedan entender la dimensión, la extraordinaria. O sea, la palabra extraordinaria es: si a ti te asombra lo creado, necesitas ser asombrado por lo único extraordinario, el poder de Dios, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, los que creen son beneficiarios de su poder. Mis hermanos, escuchar esto nos recuerda que Dios no va a derramar y a ejecutar su poder, su obra, solamente para que nosotros seamos salvos del infierno y sigamos caminando aquí como cualquiera. ¿Para qué Dios va a derramar tanto poder en su pueblo? Su pueblo debería estar cambiando todas las cosas. Debería estar impactando. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos entendido. No hemos entendido la extraordinaria grandeza de su poder. Si tú supieras lo que tiene el Espíritu Santo para su pueblo y el poder del Espíritu Santo para impactar vidas destruidas, matrimonios dañados, una ciudad en conflicto, en delincuencia, en prostitución, violaciones y tinieblas asentadas sobre una ciudad como esta, tú entenderías el privilegio que tienes de resplandecer en una ciudad así, de resplandecer en tu casa, en el corazón de tus hijos, de tu pareja, de tus familiares. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza
del poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. O sea, entender que es el eficaz poder de Dios ejecutándose en su pueblo. El pueblo de Dios tiene que entender que esto solamente es ser un espectador del poder de Dios. Pablo lo que quiere que ellos puedan entender es que el pueblo de Dios necesita entender qué es lo que Dios ha puesto para ellos y cómo el eficaz poder de Dios ejecutará sus propósitos en ellos, y a través de ellos necesitas entender la dimensión del poder de Dios y el plan de Dios con su poder en tu vida. Es el mismo poder que obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. La comparación que hace Pablo es que el mismo infierno, el mismo Satanás, sus secuaces y lo peor de lo peor no se comparan con el poder que Dios ha puesto en su pueblo. Su pueblo tendría que ser un ejército irrumpiendo tinieblas, derrumbando murallas infernales para proclamar la resplandeciente luz de salvación que tiene Cristo. Pablo no le estaba apuntando a una persona que la gente puede ver, y ay, tan bonito ese vecino, tan chévere que habla. No, Pablo está hablando de un pueblo poderoso, no en los poderes de esta sociedad, sino en un poder espiritual que extiende la gloria de Dios y su reino, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Y Pablo termina diciendo: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que nos llena todo. ¿Qué quiere decir este versículo? Es que Jesús mostró físicamente cómo todas las cosas están bajo sus pies para el beneficio de la iglesia. Es como si Él hubiera abierto un camino por donde nadie podía caminar. Él hubiera limpiado todo el terreno, hubiera vencido todos los enemigos para que la iglesia pueda avanzar poderosamente proclamando y estableciendo su reino. Pablo no estaba hablando de venir a la iglesia cada 8 días y leer la Biblia de vez en cuando. Eso es una ofensa para Dios. Pablo está hablando de un pueblo que entiende que a pesar de que no se trata de ellos, yo no sé quién soy yo y no sé yo qué he hecho, al final no he hecho nada, pero el poder de Cristo está en mí y mi vida es un instrumento para establecer el reino de Dios. Su poder está siendo eficaz en mi vida, me está transformando y yo estoy siendo útil para la transformación. Él está gobernando para el bien de su pueblo. El gobierno de Cristo es por el bien de su pueblo y su iglesia. Su gobierno permite que su pueblo lleve a cabo con libertad los propósitos por los cuales Dios les ha elegido. Así que lo que más puede ofender a Dios es unas personas que no entienden que Dios ha derramado su poder para que ellos puedan glorificarle. Por eso lo más terrible que puede haber es que una persona venga a la iglesia mientras va a la casa a ver pornografía. Las personas vengan a la iglesia mientras tratan mal a su familia. Personas vengan a la iglesia mientras ignoran la necesidad en sus ciudades. Tenemos que hacer algo porque en nosotros, por gracia, Dios ha depositado el poder para nuestra santificación, pero también para la glorificación de su nombre en nuestras ciudades. Pero esto es muy importante entender cómo nosotros podemos corresponder a esta verdad. Colosenses 1:29 dice: y con este fin también trabajo esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Pablo entendía que tenía un poder que no provenía de él. ¿Tú puedes comprender que hay un poder en ti que no proviene de ti? Él podía comprenderlo. Y entonces, ¿cómo Pablo cambiaba? ¿Cómo Pablo cambiaba de camino? ¿Cómo Pablo obedecía a Dios? ¿Cómo Pablo hacía lo que él no podía hacer? Él dice: me esfuerzo según el poder que obra poderosamente en mí. Puedo imaginarme lo que había en la vida de Pablo cuando quería vencer sus tentaciones o avanzar en los propósitos de Dios. Decía antes, seguramente avanzar es una manera en la que yo puedo conectarme con la mente de Pablo y la que tú puedes hacer. Cada vez que sepas que tienes que hacer algo, yo voy a esforzarme, pero va a ser según el poder de Dios que obra poderosamente en mí. No es en mis fuerzas. Puedo avanzarme hacia lo imposible. Puedo hacer el devocional que parece imposible para ti.
puedo estudiar la Biblia, puedo venir a la iglesia temprano. ¿Por qué? Porque el poder de Dios obra poderosamente en ti, no hay excusa si eres creyente. Ahora, si tú no experimentas nunca ese poder, es porque tal vez ni siquiera has entendido que Dios te ha apartado y hoy es tiempo de arrepentimiento. No es posible que el pueblo de Dios sea un pueblo débil, esquineado en un lugar en donde no hay crecimiento y lo único que hace es lo mismo, las mismas relaciones que todo el mundo lleva a cabo. Pablo oraba porque fuera diferente. Colosenses 2:15, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, de Cristo. ¿Para qué Cristo venció la muerte y venció los infiernos? Para que tú hoy no tengas excusa. Él venció todos los enemigos, la carne, el mundo, el infierno, el diablo. No puede hacer lo que quiere sobre tu vida porque Cristo venció. Y ese mismo poder que venció al diablo y a los infiernos y a la muerte, obra en los creyentes para la santificación. ¿Cómo obra? Conociendo a Cristo. ¿Cómo conociendo a Cristo nos santifica? No lo sabemos, pero así funciona. Y el Señor lo dice. Así que hay una persona que se llama A.W. Pink que dice que el proceso de santificación es una verdad que recibimos de parte de Cristo por gracia, pero también es una exhortación a que nosotros seamos diligentes en cooperar con eso. ¿Cómo no está nuestra mirada el supremo llamamiento? ¿Cómo yo estoy usando los medios de gracia? Y ahora, si lo traemos de forma práctica, ¿dónde nosotros podemos ver más expuesto a Cristo? Y por eso el máximo medio de gracia es la predicación en la iglesia, no por el predicador, sino una persona que ha sido escogida por Dios para predicar de su palabra el corazón de la iglesia. Esto no lo va a hacer YouTube, esto no lo van a hacer iglesias que están predicando de humanismo, y tampoco iglesias legalistas. Van a ser iglesias que están predicando a Cristo, y su Espíritu Santo ha reunido a su pueblo desde Génesis para que una vez reunido Moisés les predicara. ¿Quién era Moisés? Un predicador. ¿Qué estaba predicando Moisés? Los mandamientos y la ley de Dios. ¿Qué estaba predicando los profetas? De la ira de Dios, de arrepentimiento. ¿Qué estaban predicando Jesús mismo? ¿Qué estaba predicando? Del Antiguo Testamento. Todos eran predicadores porque siempre el método de Dios es la predicación bíblica. O sea, que si tú quieres ser fiel a tu proceso de santificación, tú tienes que estar expuesto regularmente a una predicación bíblica, porque esa es la manera en la que Dios decidió santificar a su pueblo desde Génesis. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan fiel es un corazón que tienes para escuchar la predicación? ¿Estás distraído? ¿Dónde están tus ojos ahora mismo? ¿Es tu corazón un corazón que realmente cuando escucha la predicación está recibiendo la palabra de Dios? ¿O qué está recibiendo? Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Qué es lo que hace la obra en el corazón de los elegidos de ese pueblo que Dios ha llamado? La predicación de la palabra de Dios, según Primera de Tesalonicenses 2:13. Hace su obra, dice, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pablo predicaba, pero Pablo estaba predicando que la palabra de Dios. Pablo no estaba inventándose palabras. Era la palabra de Dios que puede ejecutar la obra en el corazón de las personas. ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque el máximo medio de gracia es la predicación de su palabra a su pueblo. Dios siempre quiso su pueblo reunido, escuchando su palabra con un corazón dispuesto. La palabra de Dios es el instrumento para el medio de gracia. Así que si la palabra de Dios es el instrumento para la santificación, entonces, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Por qué necesitamos venir aquí? Porque esto se trata de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo están tus tiempos con la Biblia? Hebreos 4:12 dice: porque la Biblia, la palabra de Dios, es eficaz, viva y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu,
de las coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El texto de Hebreos 4 también está hablando de la predicación. Está hablando de que cuando la predicación llega al corazón de los creyentes, en Efesios 4 el contexto dice, muchas personas usan, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Antes yo creía que esto era, cada vez que yo le predicaba a la gente, era como un ataque para la gente, que le penetrara lo más profundo. No, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que cuando nos exponemos a la palabra de Dios predicada, los deseos y las intenciones de nuestro corazón salen a la luz. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Mientras estamos predicando la palabra de Dios, Dios está hablando a tu vida y tú sabes que Dios está hablándote. Pero también podríamos aplicarlo a tu vida personal. Solamente la palabra de Dios puede exponer lo que realmente desea tu corazón. Así que, ¿qué va a pasar en una persona que ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo, pero no se expone a la palabra de Dios y no tiene tiempos serios para permitirle a la palabra de Dios que penetre hasta lo más profundo de su corazón? No va a entender cómo su corazón se está desviando a sus propios caminos, no va a entender. Porque Dios permitió que nosotros, como sus seres creados, solamente podamos ser guiados en nuestros deseos por la palabra de Dios. Es una necesidad. Podemos caer en caminos y trampas aún del enemigo y del diablo porque nuestros corazones están deseando otras cosas y solamente la palabra de Dios te va a mostrar qué estás deseando. Entonces, una aplicación práctica para cooperar en la santificación es que tú necesitas una agenda, buenos tiempos en donde tú primero le pidas a Dios, revélame a Cristo, y donde puedas tener un tiempo para leer su palabra. No necesitas leer grandes cantidades de Biblia. Necesitas un corazón deseoso de conocer a Cristo. Estamos en una etapa con mi esposa acerca de la maternidad y no sabía lo difícil que es servir a tu familia, servir a tu hija, trabajar, verte con gente y este montón de cosas. Seguramente madres no van a tener tanto tiempo para estudiar la palabra de Dios como lo tienes tú, soltero, que te quejas tal vez de que no tienes tiempo. Tal vez las diferencias sean grandes, pero lo que importa es un corazón que desea a Cristo y que sabe que necesita la palabra de Dios para exponer los deseos. De resto, estarás ciego. No podrás entender el propósito de Dios en ese proceso de santificación. Por eso, en lugar de los libros que son bíblicos, es muy importante. Porque hay libros que nos ayudan a entender y a cultivar el amor por la Biblia que tal vez todavía no entendemos bien. Así que tenemos que cultivar el amor por libros que nos enseñan acerca de la Biblia, porque eso nos ayuda a llegar más y a exponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Por eso aquí regalamos libros cada mes. Y cada vez que ves esos libros en tu nochero, arrinconados o arrugados por ahí porque la portada no es fuerte, tu conciencia te va a decir, esos libros me llevan a la palabra de Dios. No como culpa, sino como, wow, ahí voy a comprender las riquezas que hay en Cristo, la dimensión, la grandeza de su llamado y la extraordinaria fuerza de su poder. No me puedo perder de eso. La obra de Cristo es hermosa porque recupera lo que el ser humano había perdido. Dios había creado un ser que pudiera disfrutar en plenitud de Él y de su poder y llevar a cabo sus propósitos. El ser humano perdió eso. No puedes permitir que los propósitos gloriosos que hay en el Dios que creó todas las cosas te los robe Instagram. Sería muy tonto. Yo no tengo Instagram en mi teléfono. Yo no puedo combatir con la tentación de scrollear. No lo instalo. ¿Qué decisiones vas a tener que tomar? Lo tengo en el iPad, porque también está la cuenta de la iglesia y de vez en cuando hay cosas que funcionan ahí. Pero para mí es más fácil tenerlo en un aparato que es más pesado y me da pereza tenerlo, y no en la comodidad de mi celular. Y finalmente no termino viéndolo, porque es mi metodología para
mortificar esa carne, porque ahí hay placer, hay dopamina, y entonces tengo más tiempo para pensar en las cosas de Dios. Quédate en silencio. ¿Qué tienes que hacer? Necesitas decidir. Otros medios de gracia establecidos por Cristo mismo son los sacramentos. El bautismo, Jesús mismo bautizó, así que si no te has bautizado, tu bautismo fue simplemente por cumplir. Es bueno bautizarte, porque a través de ese medio Dios recuerda a los creyentes, a sus familias, una persona que está dispuesto a caminar por Él y para Él. Y asimismo la Santa Cena, que Jesús también instituyó como un medio para recordar su obra. Entonces todo esto, ¿qué nos recuerda? Que nosotros necesitamos recordarnos el Evangelio, recordarnos la obra de Cristo. Y hay un acuerdo, es como si A.W. Pink dice que es como si fuera un acuerdo en el proceso en donde el Espíritu Santo es el que protagoniza la santificación, pero el creyente está entendiendo que es un privilegio, un deber divino y también un logro que Dios le ha permitido tener de cooperar con esa santificación. Así que, ¿cómo la santificación sucede en tu vida? A través de la predicación de la palabra de Dios, tiempos con la Biblia, cómo la Biblia te lleva a la oración y todo esto que habíamos hablado acerca de los libros y demás. ¿Cómo nosotros dejamos de pecar tanto? ¿Cómo nosotros dejamos de ser engañados por la tristeza, la depresión, la sexualidad fuera de control, nuestro materialismo? Colosenses 3:5 dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desorganizadas. Es una orden. Necesitamos como pueblo de Dios hacer morir. ¿Cómo lo hacemos morir? Romanos 8 nos dice que cuando nosotros nos encargamos del Espíritu, entonces la carne muere. No esperes tener un cristianismo maduro, desear a Cristo y crecer en los beneficios de un hijo de Dios que experimenta su poder, si tú no dedicas tiempo a venir con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, penetrando a lo profundo de tu corazón y darte cuenta que Dios te está hablando, que necesitas arrepentirte. Si tú no ves materializado esto en tu vida, necesitas hacer un alto, porque si no hay un proceso gradual de santificación, tu vida no es para la gloria de Dios. Y no estás disfrutando de ese privilegio de ese Dios que ama a un pueblo, que le bendice. Así que la santificación será por el conocimiento de Cristo en su palabra y la membresía activa de la iglesia. Por eso, para finalizar esta enseñanza, el segundo punto es: la membresía activa en la iglesia es el lugar para tu santificación. El apóstol Pablo quiere enseñar a una iglesia que ha nacido de nuevo en Éfeso cómo sucede la santificación. Y ora por ellos. Primero, hay un proceso intelectual, revelacional, información de Dios mismo y su palabra. He sido apartado, el Espíritu Santo está conmigo y tengo fe en eso. Oro para que el Señor me ayude a entenderlo, voy a su palabra, todo esto. Pero Pablo después hace una conexión en el capítulo 4, a partir del versículo 1, dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Entonces la enseñanza de Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, es una enseñanza en donde Pablo le está recordando a la iglesia lo que Dios ha hecho por ellos y lo interesante que es meditar en eso como su proceso de santificación. Pero a partir del versículo 4, como si hubiera dividido la carta en dos, Pablo está hablando acerca de que hay un lugar para que eso se lleve a cabo. No es posible un proceso de santificación sin una membresía activa en la iglesia. ¿Y de dónde sacamos esa parte de la membresía? El capítulo 4, el versículo 18, dice la palabra de Dios, dice: ellos tienen, versículo 4, versículo 1 en adelante, vamos a llegar al 18 ahora. Capítulo 4, versículo 1 al 7. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose en perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que están sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y estos versículos nos están ayudando a entender que toda esa comprensión tiene un propósito y tiene un lugar. El versículo 4 nos lo recuerda: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces todo este llamado y este supremo llamamiento del que Pablo está hablando en los capítulos anteriores tiene un contexto, y Pablo está enseñándole a la iglesia que la razón por la que ellos pueden crecer es porque Dios ha escogido para sí un cuerpo. La analogía de Pablo es que Dios tiene un cuerpo con el cual va a establecer su reino y desarrollar sus propósitos antes de que Él vuelva. Sus propósitos de mostrar su gloria, de salvación a otros. Así que la única manera de llevar a cabo la santificación es en un cuerpo. Y por eso hablamos de la membresía, porque el cuerpo tiene miembros. Y más adelante Pablo empieza a hablar acerca de los miembros. Así que, ¿qué es un cuerpo? ¿Qué es un miembro? Mire lo que dice el versículo 1. Dice: Pablo, prisionero del Señor, le ruega. ¿Por qué Pablo ruega? Porque Pablo sabe que el único lugar donde realmente podemos comprender la importancia de ese llamado es en el cuerpo, para que vivan de una manera digna, dice el versículo 1, de una manera digna de su vocación con la que han sido llamados. Lo primero que Pablo dice es: oro porque comprendan el llamamiento. Pero por acá Pablo está conectando la enseñanza del llamamiento y dice que ese llamamiento debe ser llamado y respondido de una manera digna de la vocación de ese llamado. ¿Y cómo se responde? Viviendo con humildad, mansedumbre y con paciencia, soportándose los unos a los otros. ¿Cuándo a usted le toca soportar a alguien? Cuando usted vive con esa persona, cuando usted comparte tiempo con esa persona. O sea, Pablo no está diciendo: reúnete con los cristianos que mejor te caigan, reúnete cada vez que te quede tiempo. Pablo está hablando de una relación tan íntima que les toque soportarse, que se desarrolle la paciencia, que se desarrolle el amor, que realmente podamos ver: oiga, sí que hay paz aquí porque había guerra. Se pueden sentar otra vez estas dos personas juntas. Están cultivando el amor que solamente Cristo puede dar, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el vínculo de la paz? Cristo hizo paz por nosotros y nosotros deberíamos cultivar la unidad en la iglesia, porque es la manera en la que la santificación se lleva a cabo en un cuerpo. Cuando tú no estás cultivando la unidad, perseverando y comprometiéndote con la iglesia, tú mismo estás escogiendo un camino en donde la santificación no va a poder llevarse a cabo en tu vida. Así que si a esta parte de tu tiempo con Dios, no tienes tiempos con Dios, no tienes tiempos con Él, no confías en su poder, le sumas una falta de compromiso con la iglesia local, no permanecer con otros creyentes, estás yendo por el camino opuesto a la santificación. No porque yo lo diga, el apóstol Pablo lo está enseñando aquí y él está diciendo con ruegos a su iglesia: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, dijo el versículo 18 del capítulo 1, pero después conecta y dice que ustedes vivan de una manera digna de esa vocación. La única manera de estar a la altura del llamado es correspondiendo como un cuerpo. ¿Puedes ver esa realidad? Por eso hacemos énfasis: tienes que ser miembro. Y le enseñamos a las personas qué significa ser un miembro. Si las personas no son miembros y comprometidos y tienen una membresía comprometida, viva, por eso le puse a este punto la membresía activa. Tú puedes decir aún que eres miembro, pero nunca se te ve en la reunión de miembros, no estás interesado en cultivar tu iglesia, estás caminando en un camino opuesto a tu proceso de santificación. Porque el Señor está llamando a un pueblo para que viva con toda humildad, con mansedumbre. Tú necesitas experimentar que un cristiano te ofenda. Es necesario.
fue necesario que el ser humano cayera y ofendiera a Dios para que viéramos la gloria que hay en el perdón y la reconciliación a través de Cristo. Es necesario que entre la iglesia el pecado que hay en nosotros cree tanta fricción que tú necesites soportar. Tú necesites orar para pedirle al Señor: Señor, ayúdame a soportar este personaje, este fulanito. Yo necesito tu amor, tu gracia, tu espíritu. Si no, yo no puedo ejercitar el llamado que Dios ha hecho para mí. R.C. Sproul dice: el Espíritu de Dios ha unido a creyentes, atrayéndolos al Padre mediante la fe en el Hijo y habitando en ellos como su pueblo. Los cristianos tienen la responsabilidad de conservar, expresar su unidad mediante el fruto del Espíritu, que incluye humildad, paciencia, amor. Tú necesitas caminar con gente que son menores, que son mayores, que son de otro estrato, que estamos meditando: ¿por qué no hay gente de otras razas aquí, de otros estratos? Necesitamos cuestionarnos acerca de cómo estamos viviendo. La santificación será en tu vida por el conocimiento de Cristo en su palabra y tu membresía activa en la iglesia. Mi hermano, no es manipulación. Este capítulo es claro y toda la Biblia es clara con respecto a que el proceso de santificación se vive en el compromiso de la iglesia local, y por eso las iglesias bíblicas tienen un proceso que se llama membresía. Y tú como miembro debes evaluar cómo estás viviendo tu membresía. ¿Por qué? Porque el capítulo 4, versículo 4 dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hay personas que pueden interpretar este capítulo diciendo: no, el cuerpo es la iglesia universal. Pero no es cierto, porque tú no estás soportando al chino que está congregándose allá en Asia. No, Pablo está hablando de la iglesia local, en donde puedes soportar a tu hermano, donde puedes amarle, donde tienes paciencia, donde puedes alentarle, en donde tus cantos son escuchados por el hermano que está al lado, tus pies caminando a adorar al Rey inspiran al otro que también está llegando, tu presencia, tu testimonio, tu amor por la palabra, los llantos de un bebé que ha sido traído para que escuche la predicación desde pequeño, alientan el corazón de cada miembro, de cada asistente, para que todos lleguemos a esa unidad. Primera de Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio de Él, del cual existimos nosotros. La existencia de los creyentes cobra sentido en lo que significa la iglesia y su misión mientras siguen trabajando y estudiando. Pero el propósito de la vida del creyente es que Dios ha llamado a un pueblo para su gloria aquí en Cali, en el sur, donde hay pocas iglesias bíblicas y hay tantas personas que necesitan escuchar, mientras se mudan edificios y cientos de personas a este sector que no tienen una iglesia cerca, esperando un pueblo que proclame las verdades del reino de Dios. Es tu llamado, es la grandeza de vivir en esa santificación. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere hacer las cosas así? No somos nadie para cuestionar a Dios, pero Dios es tan lleno de gracia que nos lo explicó. Versículo 11 dice: Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Miren la explicación de Dios, miren su ternura, miren su gracia para contigo. Dice: a fin de capacitar a quienes, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que Dios ha apartado. Entonces Pablo está explicando aquí: los que han sido apartados necesitan capacitación. Capacitación en internet, seminarios online, videos de los mejores predicadores del momento. No. ¿Cuál es la manera en la que nosotros somos capacitados? Versículo 4: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el versículo 13: no se vayan de aquí sin que su corazón sea impactado con esta verdad. Dice el versículo 7: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo.
Así que ¿cómo se llega a la madurez cristiana? Siendo miembro activo de un cuerpo que Dios ha puesto entre los miembros capacidades para que tú seas instruido y capacitado. Solamente los propios miembros de la iglesia local pueden llevar a la madurez a los propios miembros de la iglesia local. A los santos, los que Dios aparta para sus propósitos, son formados y ministrados por la propia iglesia, porque solamente en la iglesia local Dios pone los dones, no en ministerios paraeclesiales, no en grupos en casa. Ahí hay manifestaciones de la iglesia, pero solamente en una iglesia que está constituida como una membresía, comprometidos en un pacto para honrar a Cristo y exponer su palabra. Dios deposita sus dones para que instruyan a los miembros que Dios ha apartado para sus propósitos. Es su palabra, mis hermanos, es su palabra, y solamente ahí vas a vivir en un proceso de santificación. La marca de la madurez cristiana es asemejarse a Cristo, no es ser más buena gente, no es dejar de hacer cosas malas, es parecerse a Cristo. ¿Y saben qué hizo Cristo? Cristo murió y entregó su vida por la iglesia. Así que una de las características de un cristiano que está avanzando hacia la madurez es su entrega y su compromiso por otros pecadores como él, que quieren honrar a Cristo en un pedacito de casa en este sector. Y mire la promesa tan espectacular que es el versículo 14. Mis hermanos, si esta verdad no nos transforma, estaremos caminando en un camino muy diferente a la santificación. Versículo 14, entonces, miren la promesa: ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, bien unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Mis hermanos, yo no puedo ver cómo una asistencia cada 8 días y cero contacto con otros miembros va a producir una cohesión de las coyunturas que proveen un funcionamiento adecuado en cada miembro. No es posible. Hay una correcta unidad que produce crecimiento para la edificación en amor. El centro de esta enseñanza es hablar la verdad en amor. ¿Qué es hablar la verdad en amor? Oye, hermano, hace tiempo no te veo. Quiero alentarte en Cristo, que recuerdes que tu santificación es un proceso que se va a llevar a cabo aquí juntos, convivamos. Eso es hablar la verdad en amor. Si tú no tienes gente a tu alrededor que te hable la verdad en amor, estás caminando en un camino opuesto a la santificación, porque estás creyendo en tus propios caminos, el orgullo de que no necesitas a nadie, que no necesitas madrugar tanto un domingo. Mis hermanos, esto no es algo solamente lindo. De este lugar, de ustedes aquí reunidos, comprometidos el uno con el otro, depende su proceso con Dios. Si no, no hay proceso, dice la palabra de Dios aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo hace a través de su iglesia. Lo opuesto a eso, la promesa del no comprometerte con la iglesia está en el versículo 14 también. Serás sacudido por las olas. ¿Cuáles son las olas? Las corrientes del mundo. Será llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. No sabrás por qué hay tantas iglesias. ¿Será que es verdad los testigos de Jehová? ¿Por qué mejor no voy acá? Las doctrinas te van a confundir, porque solamente Dios da estabilidad cuando tú estás comprometido con los miembros de una iglesia local. Va a haber astucia de hombres. Hay mucha astucia de hombres. ¿Cuál puede ser astucia de hombres? Tecnología, pornografía, sensualidad, tantas cosas. Una persona, tu propia astucia, artimañas engañosas del error. La artimaña, ¿sabe quién lo usaba? Los ejércitos. ¿Cómo vamos a engañar a este otro ejército y le vamos a decir, mandemos 100 hombres aquí para que ellos crean que lo vamos a atacar por acá, pero cuando ellos ya se den cuenta y reaccionen a esto, los atacamos por detrás y mandamos 2.500 hombres por detrás y los acabamos? La palabra de Dios dice que hay engañosas artimañas. Tú no puedes contra las artimañas, no puedes caminar solo. Necesitas una iglesia local a la cual tú estés unido a la cabeza, que es Cristo, y que Cristo bendiga esa unidad, produciendo el funcionamiento adecuado de cada miembro
y llevando al cuerpo a su crecimiento. Una afirmación que hay en esta última expresión de Pablo es que ese crecimiento es como al mismo tiempo, paulatino. Entonces, entre más personas se añadan a esta visión de lo que debe ser la santificación en sus vidas, más real va a ser nuestra experiencia cristiana. Hasta yo dependo de ustedes. Seamos ese cuerpo, crecer juntos, comprometidos. Me santifica a mí, santifica a la iglesia. Así que como conclusión, la revelación es tu medio para la santificación. ¿Cómo obtienes más revelación? Su palabra. Las canciones son escogidas aquí por un equipo para que solamente las canciones expresen la obra de Cristo. No te las pierdas. Ahí tienes revelación que te va a llevar a la santificación. A las 9:30 estamos orando. ¿Qué estamos orando? La Biblia, para que tengas medios, para que tú tengas revelación de quién es Cristo y tu proceso de santificación tenga frutos. Seas un espectador de cómo el Espíritu Santo obra en tu vida. Siglo XVI, tener una Biblia era millonariamente costoso. Ahora la tenemos en nuestros celulares, la hemos abaratado. Es la palabra de Dios. Concéntrate en navegar en ella, orando. Señor, muéstrame a Cristo. Yo ni siquiera entiendo que estoy orando, pero muéstrame a Cristo, como decía el predicador el domingo. Yo quiero parecerme más a Él. Y por último, mis hermanos, como siendo coherente a esta enseñanza, la membresía activa en la iglesia es el lugar para tu santificación. Y en esto voy a serte sincero. Si esta iglesia no te convence, que el Señor te guíe a una iglesia bíblica y donde puedas comprometerte en una membresía activa. De todo corazón te lo digo. Pero no te quedes la vida siendo un cristiano que no se compromete con el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, proveyendo para su cuerpo. Ahora, si tú crees que está en un buen lugar, si sabes que aquí se predica Cristo, si estamos apuntando a ser una iglesia bíblica con todo lo que implica, los costos y todo lo que Dios dice, quédate, pero comprométete y déjate amar. Sopórtame, soporta a los hermanos y caminemos juntos en un compromiso que nos lleve a la santificación. El Espíritu Santo nos está haciendo conscientes hoy también del pecado, de ignorar la cooperación que debo tener en mi proceso de santificación. Y tenemos que arrepentirnos de oponernos al proceso de santificación y rogarle al Señor que nos ayude a cooperar con eso. Tal vez la primera decisión que tengas que hacer hoy es acercarte al Señor rogando que te muestre a Cristo. Y después tengas que acercarte a otra persona aquí en la iglesia para continuar tu proceso de discipulado personal que te lleve nuevamente o te lleve por primera vez a un proceso en donde seas miembro de la iglesia y te des cuenta lo que implica ser miembro y que tu santificación se vea rodeada por otros buenos hermanos que no perfectos, pero que te alienten con su fe, poca o mucha, a honrar el nombre del Señor y ser más coherente con tu santificación. Así que si Alejandro Magno dejó todo, sus riquezas, y las entregó a sus generales para poder contar con ellos en su proceso de conquista y alcanzar su mayor sueño, que era ser el emperador del mundo, ¿cuánto más nosotros deberíamos abandonar todo lo que nosotros somos, nuestra vergüenza, nuestro tiempo, nuestras prioridades, para que el Rey verdadero conquiste nuestro corazón y que seamos más como aquel hermoso Salvador que siendo el Todopoderoso se despojó de sí mismo para darte a ti vida, se empobreció para que tú fueras rico? Cuánta plenitud y seguridad hay en el poder de Cristo, venciendo al diablo, el infierno, el pecado y el mundo, para que hoy tú experimentes plenitud en la santificación. ¿Cómo no cooperar cayendo de rodillas y pidiéndole a Dios: Señor, muéstrame a Cristo a través de tu palabra, ayúdame a tener tiempos con Él, guía mi oración a rogarte que me muestres a Cristo, que pueda empezar el 2025 desde este tiempo tomando decisiones de cooperar con mi santificación? Ayúdame a comprometerme con la iglesia, aunque me caiga mal, aunque no esté convencido, aunque no me quiera, pero tú lo dices en tu palabra, yo me someto a eso, Señor. Si eso es lo que tú quieres hacer para capacitarme en mi proceso, voy a hacerlo. Yo quiero invitarte a que te sometas a la palabra de Dios, para que el Señor pueda glorificarse en tu vida y que puedas cooperar en eso.
Pero también quiero invitarte a que si tú realmente no has visto nunca que tú quieras cooperar en el proceso de santificación, no te interesa mucho eso, tal vez te interesan otras cosas, tal vez ese proceso de santificación necesita comenzar hoy. Y juntos podemos rogar en este momento: Señor, muéstranos a Cristo y nuestra necesidad de ser más como Él, porque yo quiero ser como algún famoso o quiero ser como algún personaje que tengo cerca. Y hoy puede ser el día en donde tú te arrepientas de buscar tus propios procesos de mejoramiento, pero no santificación. Pero también puede ser el día en donde tú sepas: yo he sido elegido, y puedas celebrar que Dios te ha llamado y que sabes que tienes una relación con Él, así sea pobre, deficiente, empolvada. Que hoy puedas decidir: Señor, gracias porque no se trata de mí, que esta relación va a mejorar, y que juntos podamos orar porque el Señor te avive, pero que sepas que necesitas cooperar a través de los medios de gracia, predicación, congregarte fielmente para escuchar la palabra de Dios, Biblia. Ora, pero ora para que Dios te muestre a Cristo, y vuélvete un miembro de la iglesia local, así sea un proceso largo. Empieza con el discipulado, busca a alguien. Las mujeres busquen a otras mujeres que puedan discipularles, pero estemos juntos, soportémonos, caminemos hacia Cristo. Tenemos un llamado muy hermoso. No dejemos que las redes sociales, el materialismo, aún estas fechas llenas de relaciones, nos quiten el privilegio de recordar que este tiempo lo que celebra es que Dios no se olvidó de tu vida, sino que se encarnó para salvarte de ti mismo y llevarte en un proceso para ser como Él. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que lleva a cabo este proceso de santificación. Oremos mientras preparamos por encima del sol nuevamente. Tómate este tiempo, no dejes que este mensaje